Mi hija se casaba con un millonario, pero sus padres me prohibieron ir a la boda por ser pobre. Entonces publiqué toda la verdad en Facebook y destruí su empresa de millones. Tengo 50 años, trabajo vendiendo bienes raíces hace como 20 años, y necesito contar lo que pasó hace unos meses con la boda de mi hija porque todavía no puedo creer que las cosas llegaran tan lejos. La cosa es que mi hija Victoria, que tiene 26, iba a casarse con Benjamín, un chico que parecía decente al principio, ya sabes, educado, trabajador, de esos que te dan buena impresión cuando los conoces. Pero lo que no sabía era que su familia, o sea, sus padres específicamente, iban a convertir lo que debería haber sido uno de los días más felices de nuestras vidas en una completa pesadilla. Supongo que debería empezar por el principio para que entiendas todo el contexto. Mi esposo murió cuando Victoria tenía 10 años. Un accidente de auto que básicamente nos cambió la vida de un día para otro. Y desde ese momento fui mamá y papá al mismo tiempo. No fue fácil, para nada. Hubo noches en las que me preguntaba cómo iba a pagar la renta, y al mismo tiempo ayudarla con la tarea, pero lo hicimos, las dos juntas. Trabajé turnos dobles vendiendo casas. A veces mostraba propiedades hasta las 9 de la noche. Luego llegaba a casa y preparaba la cena que podía. Nada fancy, pero con amor, ¿sabes? Victoria creció viendo todo eso, viéndome luchar, y siempre pensé que eso la había hecho más fuerte, más consciente de cómo funciona el mundo real. Cuando Victoria conoció a Benjamín hace como 3 años, me pareció bien. Era ingeniero, tenía su vida armada, y lo más importante es que la trataba bien, la hacía reír. Y después de todo lo que habíamos pasado juntas, yo solo quería verla feliz. Lo que no sabía en ese momento era que la familia de Benjamín era, ¿cómo decirlo?, ridículamente rica. No rica tipo tienen una casa grande, sino rica tipo tienen una firma de relaciones públicas que maneja cuentas de millones de dólares y viven en una de esas mansiones que ves en las revistas. Los padres de Benjamín, básicamente su papá y su mamá, eran dueños de esta agencia de PR súper exitosa, y desde el principio me miraron como si fuera, no sé, basura en sus zapatos caros. La primera vez que fui a su casa, y cuando digo casa, me refiero a una propiedad con, como 6 dormitorios y una piscina que parecía de hotel, la mamá de Benjamín, que ni siquiera recuerdo cómo se llamaba porque nunca se presentó apropiadamente, me miró de arriba a abajo y me preguntó, ¿a qué te dedicas, Rebeca? Le dije que vendía casas, y ella hizo esta mueca tipo, ah, ya veo, y luego cambió de tema para hablar con Benjamín sobre no sé qué inversión que estaban haciendo. Fue incómodo, muy incómodo, pero pensé, bueno, tal vez está teniendo un mal día. La gente tiene derecho a estar de mal humor, ¿no? Pero no, resulta que ese era su modo normal. Cada vez que nos veíamos, que no era muy seguido porque Victoria básicamente evitaba las reuniones familiares con ellos, me trataban como si fuera invisible, o como si no fuera suficientemente buena, para estar en la misma habitación. El papá de Benjamín al menos fingía ser educado. Me hacía preguntas genéricas tipo, ¿cómo está el mercado inmobiliario? Pero yo podía ver en sus ojos que realmente no le importaba mi respuesta. Lo que me dolía más era que Benjamín nunca los confrontaba. Solo se quedaba ahí parado, y dejaba que me trataran así. Y cuando le mencioné eso a Victoria una vez, ella me dijo, «Ay, mamá, así son ellos, no te lo tomes personal». Pero, ¿cómo no tomármelo personal cuando te están haciendo sentir como menos que nada? Avancemos a hace como 6 meses. Benjamín le propuso matrimonio a Victoria. Ella dijo que sí, obviamente, y empezaron todos los preparativos de la boda. Yo estaba emocionada, la verdad, porque mi única hija se iba a casar, y después de todos los años difíciles que pasamos juntas, finalmente íbamos a tener algo que celebrar. Victoria me decía que la boda iba a ser en un lugar súper bonito, un club privado que la familia de Benjamín frecuentaba, y yo empecé a ahorrar para comprarme un vestido decente porque quería verme bien para el día de mi hija. Gasté como $400 en un vestido azul marino que encontré en oferta. Nada del otro mundo, pero me quedaba bien, y me hacía sentir bonita. Un día, creo que fue en abril o tal vez mayo, no recuerdo exactamente, Victoria vino a mi casa. Yo vivo en un apartamento de 2 habitaciones. Nada fancy, pero es cómodo y está limpio. Y ella llegó con una cara que nunca le había visto antes. Se sentó en el sofá. Ese sofá gris que compré en IKEA hace como 5 años. Y se quedó callada por un rato largo. Yo le pregunté, «¿Qué pasa, Victoria? ¿Estás bien?» Y ella empezó a llorar. Pero no un llanto normal, sino uno de esos llantos que te salen cuando estás devastada por dentro. Lo que me dijo después fue como recibir un golpe en el estómago. Me dijo, «Mamá, los padres de Benjamín no quieren que vengas a la boda». Me quedé ahí sentada procesando esas palabras porque no tenían sentido.
¿Cómo que no quieren que vaya a la boda de mi propia hija? Le pregunté. ¿Por qué? ¿Qué hice? Y ella me miró con los ojos rojos y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que ellos piensan que no encajas con sus amigos y familia, que eres muy diferente a ellos, que tu trabajo y tu estilo de vida no están a su nivel. Básicamente me estaba diciendo que era demasiado pobre, demasiado ordinaria, demasiado de clase trabajadora para estar en su preciosa boda. No podía respirar bien. Le pregunté a Victoria. ¿Y tú qué dijiste cuando te dijeron eso? Ella se quedó callada y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Mi propia hija, la niña que crié sola durante 16 años, la niña por la que sacrifiqué todo, no me había defendido. Me dijo que Benjamín estaba tratando de convencer a sus padres, que todavía había esperanza, pero yo sabía que eso era mentira. Si Benjamín realmente quisiera que yo estuviera ahí, simplemente me invitaría y... punto. Pero estaba eligiendo mantener felices a sus padres clasistas en lugar de hacer lo correcto. Victoria se fue esa noche y yo me quedé sola en mi apartamento llorando, como no lloraba desde que murió mi esposo. Sentía que todo por lo que había trabajado, todos los sacrificios que había hecho, no significaban nada. Me había roto el lomo para darle una buena vida a Victoria, para asegurarme de que nunca le faltara nada, y ahora me estaba diciendo que no era suficientemente buena para estar en su boda. ¿Puedes creerlo? Pasé días sin dormir bien, dándole vueltas al asunto en mi cabeza, preguntándome qué había hecho mal, cómo había llegado a este punto. Después de como una semana de estar destruida emocionalmente, algo cambió en mí. La tristeza se convirtió en rabia, en indignación pura. Pensé, ¿sabes qué? No voy a quedarme callada mientras esta familia me trata como basura. Si quieren humillarme, si quieren tratarme como si no valiera nada, entonces el mundo va a saber exactamente qué tipo de personas son. Y fue ahí cuando decidí escribir todo en Facebook. Me senté en mi computadora, una laptop Dell, que tengo hace como 4 años, y empecé a escribir. No fue algo corto, tipo un párrafo triste buscando atención, sino que escribí toda la historia completa. Expliqué cómo había criado a Victoria sola después de que mi esposo muriera, cómo había trabajado turnos dobles para darle todo lo que necesitaba, cómo la había apoyado en todo. Luego expliqué cómo la familia de Benjamín me había tratado desde el principio, todas las veces que me hicieron sentir inferior, todas las miradas despectivas, todos los comentarios pasivo-agresivos. Y finalmente, conté cómo me habían prohibido asistir a la boda de mi propia hija porque no encajaba con su círculo social de gente rica. Y aquí viene la parte que tal vez fue demasiado lejos, pero honestamente en ese momento no me importó. Etiqueté a los padres de Benjamín en el post. Busqué sus perfiles de Facebook, que por supuesto tenían fotos de ellos en eventos elegantes y viajes caros, y los etiqueté directamente para que ellos y todos sus amigos pudieran ver exactamente qué tipo de personas eran detrás de su imagen perfecta. Apreté el botón de publicar y sentí una mezcla de miedo y alivio, como cuando finalmente dices algo que has estado guardando por mucho tiempo. No esperaba lo que pasó después. En cuestión de horas, y cuando digo horas digo tipo 3 o 4, el post había sido compartido como 200 veces. Amigos míos, amigos de amigos, gente que ni siquiera conocía, empezó a comentar expresando su apoyo. Decían cosas como, esto es indignante, esa familia debería avergonzarse, eres una madre increíble y no mereces este trato. Algunos hasta compartían sus propias historias de haber sido discriminados por gente rica y elitista. El post siguió creciendo. 500 compartidos, 1000 compartidos, 5000 compartidos. Había gente de otros estados comentando. Medios de comunicación locales empezaron a contactarme preguntando si podían hacer una historia sobre esto. Al segundo día, mi teléfono no paraba de sonar. Tenía como 50 llamadas perdidas de un número que no reconocí, hasta que finalmente contesté. Era el papá de Benjamín, y podía escuchar el pánico en su voz. Me dijo, Rebeca, por favor, necesito que borres ese post inmediatamente. Le pregunté por qué debería hacerlo, y él empezó a hablar rápido, diciendo que esto estaba afectando la reputación de su firma de relaciones públicas, que clientes estaban preguntando sobre la situación, que esto podía arruinarlos financieramente. Me rogó, literalmente me rogó, que tuviera compasión y eliminara el post. ¿Sabes lo que sentí en ese momento? Satisfacción, pura satisfacción de que finalmente estas personas que me habían tratado como basura estaban sufriendo consecuencias por sus acciones. Le dije, ahora sí te importa lo que yo piense. Ahora sí soy suficientemente importante para que me llames. Pero cuando se trataba de invitarme a la boda de mi hija no era lo suficientemente buena, ¿verdad? Él trató de justificarse, diciendo que habían cometido un error,
que todo había sido un malentendido, pero yo no le creí ni una palabra. Le dije que no iba a borrar nada, y colgué el teléfono. Me llamó como 10 veces más ese día, pero bloqueé su número. Luego Victoria me llamó, llorando otra vez, y esta vez estaba histérica. Me gritaba que cómo había podido hacer eso, que había arruinado su vida, que ahora la familia de Benjamín la culpaba a ella por todo. Me suplicó que borrara el post, diciendo que me lo pedía por favor, que ella era mi hija, y debería importarme más su felicidad que mi orgullo. Eso me dolió, no voy a mentir, porque ella estaba poniendo esto como si yo fuera la villana, cuando todo lo que hice fue defenderme de gente que me había tratado horrible. Le dije, Victoria, yo no arruiné nada, ellos lo arruinaron cuando decidieron que tu madre no era suficientemente buena para estar en tu boda. Y colgué. Las siguientes semanas fueron una locura total. El post llegó a tener como 30,000 compartidos. Salió en blogs de noticias locales. Algunos medios nacionales incluso mencionaron la historia como un ejemplo de discriminación de clase en Estados Unidos. Pero lo que realmente hizo explotar todo fue que ex empleados de la firma de relaciones públicas de los padres de Benjamín empezaron a salir y compartir sus propias historias. Una chica, creo que se llamaba Sara, o algo así, escribió un post largo sobre cómo los padres de Benjamín la habían tratado horrible cuando trabajaba para ellos, pagándole menos del mínimo, y haciéndola trabajar hasta la medianoche sin paga extra. Otros empleados salieron con historias similares, y de repente, esto ya no era solo sobre mí siendo excluida de una boda, sino sobre toda una familia con un patrón de tratar mal a la gente que consideraban inferior. Benjamín me llamó, tratando de ser el mediador. Me dijo con voz calmada: Rebeca, entiendo que estés herida. De verdad lo entiendo. Pero esto ya se salió de control. Victoria está devastada. Mis padres están recibiendo amenazas de muerte en Internet. La boda está en peligro. Y todo esto por un post. Le pregunté, ¿todo esto por un post? ¿O todo esto por años de ustedes tratándome como basura y pensando que podían salirse con la suya? Él se quedó callado, y luego me dijo que lo estaba haciendo por Victoria, que ella no merecía esto, que yo la estaba lastimando más a ella que a sus padres. Le dije que Victoria tuvo la oportunidad de defenderme, y no lo hizo, y que ahora todos tenían que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Él también me llamó varias veces después, pero dejé de contestar. La boda, que estaba programada para junio, fue pospuesta indefinidamente. A Victoria dejó de hablarme por completo, lo cual me partió el corazón más de lo que puedo explicar. Soy su mamá, la única familia que realmente tiene, y ahora ni siquiera me contestaba los mensajes de texto. Pasaban los días y yo alternaba entre sentirme justificada y sentirme terrible. Por un lado, había expuesto a gente horrible que merecía ser expuesta, pero por otro lado, había perdido a mi hija en el proceso, y eso me mataba por dentro. Como 3 semanas después del post original, recibí un mensaje de texto de Victoria. Decía simplemente, «Nos casamos ayer». Adjuntó una foto de ella y Benjamín en lo que parecía ser una oficina del registro civil. Ella con un vestido blanco simple, y él con un traje, nada fancy, solo ellos dos, y lo que supongo era un testigo. Se habían escapado y casado sin decirle a nadie, ni a mí, ni a sus padres. Mi primera reacción fue llorar. Llorar porque me había perdido el día de la boda de mi hija, algo con lo que había soñado desde que era pequeña, pero también sentí algo de alivio, porque al menos se habían casado en sus propios términos, sin la influencia de los padres de Benjamín. Resultó que cuando los padres de Benjamín se enteraron del matrimonio secreto, el papá hizo algo que nadie esperaba. Llamó a Benjamín y básicamente le dijo que lo desheredaba, que si quería estar con una chica cuya madre había arruinado su reputación, entonces que lo hiciera solo, sin un centavo de la familia. Benjamín, para su crédito, le dijo que estaba bien, que prefería estar con Victoria que tener su dinero sucio. Eso me lo contó Victoria después, y fue la primera vez que sentí algo de respeto por Benjamín, porque finalmente había tenido los pantalones para pararse a sus padres. Un mes después de todo este drama, un sábado en la tarde, escuché que tocaban la puerta de mi apartamento. No esperaba a nadie, así que miré por la mirilla, y casi me caigo de la impresión cuando vi a Victoria y Benjamín parados ahí. Abrí la puerta lentamente, y los dos me miraron con caras de genuino arrepentimiento. Victoria tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando todo el camino hasta aquí, y Benjamín se veía cansado, tipo no había dormido bien en semanas. Victoria habló primero. Me dijo, «Mamá, lo siento mucho, lo siento tanto que no tengo palabras para expresarlo. Debí haberte defendido desde el primer día. Debí haberles dicho a los padres de Benjamín
que si tú no ibas a la boda, entonces no habría boda. Debí haber sido la hija que tú merecías después de todo lo que hiciste por mí. Estaba llorando mientras hablaba, y yo también empecé a llorar, porque esas eran exactamente las palabras que necesitaba escuchar. Benjamín también se disculpó. Dijo que había sido un cobarde, que debió haberme tratado como familia desde el principio, en lugar de permitir que sus padres me humillaran. Los dejé entrar, y nos sentamos en ese mismo sofá gris donde todo había empezado meses atrás. Hablamos por horas, probablemente como 4 o 5 horas sin parar. Ellos me explicaron todo lo que había pasado, cómo la familia de Benjamín básicamente se había desmoronado después del escándalo, cómo habían perdido varios clientes importantes, cómo los padres ahora apenas les hablaban. Victoria me contó que se habían mudado a un apartamento pequeño, que Benjamín había conseguido trabajo en otra empresa de ingeniería y que básicamente estaban empezando de cero sin el dinero de la familia. Y la verdad, aunque parte de mí todavía estaba herida, otra parte estaba orgullosa. Orgullosa de que Victoria finalmente hubiera encontrado su columna vertebral. Orgullosa de que Benjamín hubiera elegido a mi hija por encima de su familia tóxica. Orgullosa de que al final hubieran hecho lo correcto aunque les hubiera costado todo. Les dije que los perdonaba, que siempre iba a ser su mamá sin importar qué, pero que necesitaba tiempo para sanar completamente de todo lo que había pasado. Desde ese día, Victoria y yo hemos estado reconstruyendo nuestra relación poco a poco. Nos vemos para almorzar cada 2 semanas. A veces viene a mi casa y cocinamos juntas como hacíamos cuando era más chica. Benjamín también viene a veces. Y hemos desarrollado una relación decente. Nada profundo todavía, pero al menos ya no hay esa tensión horrible que había antes. Me cuentan sobre su vida juntos, sobre el apartamento que están arreglando con su propio dinero, sobre los planes que tienen para el futuro. El post de Facebook sigue ahí. Nunca lo borré y probablemente nunca lo haré. De vez en cuando recibo mensajes de gente que lo encuentra y me dice que los inspiró a defenderse de gente que los trata mal. La firma de relaciones públicas de los padres de Benjamín sobrevivió, pero nunca recuperó completamente su reputación. Y hasta donde sé, ellos siguen sin hablarle a Benjamín. Victoria dice que a veces extraña algunas cosas de su vida anterior, la seguridad financiera principalmente, pero que es más feliz ahora viviendo auténticamente, que cuando estaba tratando de encajar en un mundo que la obligaba a dejar a su propia madre atrás. ¿Hice lo correcto al exponer a esa familia públicamente? Honestamente, todavía no lo sé. Hay días en los que pienso que tal vez me excedí, que tal vez debía haber manejado las cosas de forma más privada, que tal vez no valía la pena perder meses sin hablar con mi hija, pero luego recuerdo cómo me sentí cuando Victoria me dijo que no podía ir a su boda. Esa sensación de no valer nada, de que todos mis sacrificios no importaban, y siento que tenía derecho a defenderme. La gente como los padres de Benjamín, gente que tiene dinero y poder y lo usa para hacer sentir mal a otros, necesita ser expuesta, necesita enfrentar consecuencias por sus acciones. Al final del día, supongo que lo importante es que Victoria y yo estamos bien ahora. No es perfecto, probablemente nunca lo será, y ella tuvo que aprender algunas lecciones dolorosas sobre lealtad y familia, pero está con alguien que finalmente mostró que la ama lo suficiente para elegirla por encima de todo lo demás, y yo recuperé a mi hija. Eso es lo único que realmente importa, ¿no? Todo lo demás, el drama, el escándalo, los miles de compartidos en Facebook, al final es solo ruido. Lo que queda es que somos madre e hija y encontramos el camino de regreso la una a la otra a pesar de todo.